Bien, vamos a empezar formalmente con el curso. Vamos a empezar con la parte de estática. Y entonces el primer punto que vamos a tratar un poco es el tema de vectores. Pero todavía un poquito antes de esto, de vectores, me gustaría hablar de dimensiones y unidades. Este es un curso de mecánica que está dividido en dos partes. Una parte de estática y una parte de dinámica. Pero ambas partes se pueden enmarcar en lo que se conoce como mecánica. En mecánica, para describir, necesitamos algo que se llama dimensiones físicas y unidades. Las dimensiones físicas que vamos a tener en este caso, en un curso de mecánica, son longitud, masa y tiempo. Y en función de la longitud, de la masa y del tiempo, nosotros podemos definir todo lo que haga falta. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de fuerza, nosotros podemos escribir la fuerza en términos de longitud, masa y tiempo. Si hablamos de energía, igual. Si hablamos de momento, de torca, igual. Inercia rotacional. En función de estas dimensiones, podemos construir lo que nosotros vayamos necesitando. Y dependiendo del sistema de unidades que utilicemos, podemos tener en el sistema internacional, por ejemplo, la longitud la vamos a medir en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos. En el sistema CGS, nosotros mediríamos la longitud en centímetros, la masa en gramos, el tiempo en segundos. Y de repente que se llegue a utilizar, por ejemplo, el sistema inglés, la longitud la pondríamos en pie, la masa en slots, el tiempo en segundos, aunque en este sistema se considera la fuerza en libras como parte fundamental, no tanto la masa. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar entre lo que son las dimensiones y lo que son las unidades. En cualquiera de los sistemas, por ejemplo, las dimensiones de la fuerza son las mismas. Sería longitud, masa por tiempo a la menos 2. Las dimensiones de la energía son las mismas, etc. Pero lo que varían son las unidades que empleemos. Y asociado con ese tema está el asunto de las conversiones. Aunque yo supongo que ahí no hay problema. Si no conocemos de memoria las equivalencias, pues consultamos alguna tabla y de ahí podemos obtenerlas para, por ejemplo, convertir kilómetros cuadrados a millas cuadradas, para convertir pies a metros, etc. Por eso no creo que haya problema. Ahora, si nosotros ya tenemos establecidas cuáles son las dimensiones, cuáles son las unidades, hay que distinguir entre dos tipos de cantidades que usamos en los cursos de ingeniería, de física, y que son las cantidades que llamamos escalares y otras cantidades que son vectoriales. Las cantidades escalares, para quedar completamente definidas, lo único que necesitamos es un tamaño, un número, y como es un curso de física aplicado a ingeniería, vamos a necesitar también sus dimensiones, quizás unidades.
de qué estamos hablando en general. Ahí, si quieren, le podemos poner finalmente sus unidades. Entonces, un escalar consta de tamaño, matemáticas, y consta de unidades porque estamos en un curso de aplicaciones. Y las cantidades vectoriales requieren de un tamaño que en este contexto recibe varios nombres: tamaño, magnitud, norma, y de algo que en los libros llaman dirección y sentido, y que yo, para abreviar, le voy a llamar simplemente una orientación. Necesitamos quizá un ángulo de referencia y una cabeza de flecha, un inicio, un término y un ángulo de referencia con respecto a alguna línea. ¿Sí? Es a lo que le vamos a llamar orientación, y que en los libros acostumbran a poner que eso es dirección y sentido. Entonces, para no entrar en problemas verbales de cuál es la dirección, la cabeza de flecha o es el ángulo, cuál es el sentido, la cabeza de la flecha o el ángulo, entonces mejor lo voy a dejar simplemente como tamaño y orientación. Y al igual que los escalares, necesitamos sus dimensiones, sus unidades. No son sinónimos. No son sinónimos, o sea, no vayan a malinterpretarme. Entonces, asociado con esto, tenemos que ponerle de qué estamos hablando. Ejemplos de cantidades escalares, ustedes saben ya muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el volumen, por ejemplo, la masa, el tiempo, etc. Y ejemplos de cantidades vectoriales, pues también algunos muy conocidos e importantes, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Entonces hay que diferenciar entre ellos. Ahora, la primera parte de lo que vamos a hablar cuando estamos con los vectores es decir que los vectores son representados por flechas que tienen un tamaño y una orientación. Y los vectores los vamos a considerar libres. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo traslado el vector sin cambiar su orientación, ni cambiar su tamaño, magnitud o norma, entonces los vectores son iguales. Por ejemplo, si este vector lo trasladara y lo pusiera aquí, si este vector lo trasladara y lo pusiera acá, seguiría siendo el mismo vector. Entonces los vectores son libres. Y aparte, nosotros podemos asociar una escala y decir que el vector, de acuerdo a esa escala, a lo mejor es fuerza, por ejemplo. Y yo podría decir que por ejemplo, este vale 5 newtons. Y entonces un vector de 1 newton sería una quinta parte de lo que mida de aquí a acá en esta escala. ¿Sí? Entonces les podemos asociar un tamaño. Y dentro del mundo de los vectores va a haber unos muy especiales que tienen un tamaño 1. Incluso abstracto, podemos definir una escala en términos de un vector unitario y en términos de él medir los que sean más grandes como tantas unidades, los que sean más pequeños como una fracción de esa unidad. Entonces podemos hablar de que los vectores son libres, que hay vectores unitarios, y por el momento lo que nos va a interesar es la geometría. Nosotros podemos realizar operaciones con los vectores y combinarlos con los escalares. Entonces, rápidamente, operaciones con vectores. Y en este momento vamos a trabajar sin coordenadas. Vamos con la pura geometría. Operaciones con vectores. Va a haber 3 básicamente. La suma, la suma de vectores,
la multiplicación de un vector por un escalar y la resta de dos vectores. La suma de dos vectores nos va a dar un vector, la multiplicación de un escalar por un vector nos da otro vector y la resta de dos vectores nos da también un vector. Entonces vamos a empezar definiendo la operación suma. Suma de dos vectores nos da como resultado un vector. ¿Cómo lo vamos a hacer geométricamente? Bien, entonces la operación es suma. Vamos a poner inciso A, regla del, ¿cuál ponemos primero? Quizá la más fácil, regla del triángulo. La regla del triángulo consiste en lo siguiente, rápidamente. Tenemos el par de vectores que quiero sumar. Tienen un tamaño y una orientación. Tienen un tamaño y una orientación, A y B. Y la notación para distinguir los vectores de los escalares es poner, digamos, la letrita y ponerle una raya o una flecha. A veces le pongo raya, a veces le pongo flecha. Significan vectores, simplemente. No hay diferencia si le pongo así que si le pongo así. Entonces a veces le pongo raya, a veces flecha. ¿Cómo se suman? Vamos a suponer que quiero encontrar la suma A más B. Tomo el primer vector y lo traslado a donde me sea cómodo colocarlo, por decirlo de alguna manera. Y luego voy por el segundo vector y su inicio lo coloco en el extremo del anterior. El inicio de este con el extremo de este, trasladado. No lo puedo cambiar de orientación. Este es el vector B. El vector suma va del inicio de A al extremo de B. Pues va a ser algo así, ¿no? A este vector le voy a llamar, para que sea como un mnemotécnico, S de suma. Y voy a decir que S es igual a A más B. Si nos fijamos, si yo agarro el vector B y luego traigo el vector A y lo coloco en el extremo del anterior, quedaría este, y sumo B con A, va a ser este. Noten que este vector es igual justamente que este, tiene el mismo tamaño y tiene la misma orientación. Y eso lo que significa entonces es que la suma va a ser conmutativa. ¿Se dan cuenta? Este vector resulta ser igual que este, tanto en tamaño como en orientación. Entonces la suma es conmutativa. Esa es una propiedad importante. Y a este método se le llama método de el triángulo. Agarramos el primer vector, lo trasladamos, agarramos el segundo vector y lo ponemos su inicio en el extremo del anterior. La resultante va del inicio del primero al extremo del segundo, como aquí. Aquí lo que estoy haciendo es sumar B con A, con la misma regla. Entonces a eso se le llama regla del triángulo. Y para nosotros va a ser importante en el desarrollo del curso tener claridad en cómo funciona la geometría de los vectorcitos. Entonces ahí está esta regla. Hay otra manera de sumar vectores. Y esa regla se llama regla del paralelogramo. Y el resultado va a ser el mismo. Regla del paralelogramo. ¿En qué consiste esto? Vamos a suponer otra vez que quiero sumar A y B. Entonces, tomo el vector A, tomo el vector B, pero lo coloco en el origen de A. Es decir, lo planto aquí. Y completo un paralelogramo. Es decir, trazo un lado que pase por el extremo de B y paralelo a A.
Y por este punto trazo una línea paralela a este vector que es B. Y la resultante va de este punto, del vértice del paralelogramo formado, al vértice opuesto. Y el resultado es exactamente igual. Déjenme borrarlo, y rehacerlo. Entonces, con la regla del paralelogramo, tomamos a A. Ahí con un poco de buena voluntad. Se supone que no le cambié ni el tamaño ni la orientación. Como que se ve muy chafa. Voy por B y no lo pongo en el extremo, lo pongo en el inicio. Sin cambiar orientación, sin cambiar el tamaño. Ahí está B. Ahora, ¿qué hago? Por este punto extremo, trazo una paralela a esta línea. Entonces, por este punto extremo de A, trazo una paralela al otro vector. Bueno, ahí está, medio feito, pero ahí está. Por este punto extremo de B, trazo una paralela a A. Ahí está. El vector suma va de este vértice al vértice opuesto de este paralelogramo. Entonces ahí está. A esta le llamamos suma. Si superpongo esto con la figura que tenía, noten, aquí tengo A, el B lo debería de poner yo acá. Sería justamente este, ¿no? Y la resultante iría del inicio de A al extremo del B. ¿Se dan cuenta por qué entonces el resultado es exactamente igual? Entonces, esta es la regla del paralelogramo. Ahora, ¿qué pasa cuando queramos sumar más de dos vectores? Cuando queremos sumar más de dos vectores, lo que podríamos hacer es, sumo primero A con B, y luego al resultado le sumo el tercero, y luego a ese resultado le sumo el cuarto, y así sucesivamente, lo cual es muy impráctico. ¿Qué es lo que se hace para sumar más de dos vectores de manera más eficiente en el sentido temporal? Inciso C, regla del polígono. Para sumar n vectores, donde n es un número natural. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. De hecho, sumar dos vectores es un caso particular de la regla del polígono. Nos da un triángulo. Pero ¿qué se haría entonces en este caso? Geométricamente tienen el vector A, tienen el vector B, tienen el vector C, por ejemplo, tienen el vector D, etc. Y vamos a suponer que quieran hacer la suma de A más B más C más D. Entonces, en el orden que ustedes quieran, vamos por ejemplo, en este caso, el vector A. Luego voy por el vector B. Este es el vector A. Este es el vector B. Voy por el vector C. Y fíjense que los voy colocando con su inicio en el extremo del anterior. Voy por el siguiente y coloco su inicio en el extremo del anterior, inmediato anterior. Entonces ahí está. Entonces ahí ya tengo colocado A y luego B y luego C y luego D sin cambiar orientación ni magnitud. La resultante va del inicio del primero al extremo del último. Entonces la suma va así. Este sería el vector suma de A, B, C y D. Si cambian el orden, B más A más D más C, por ejemplo, la suma va a ser igual. Este va a ser igual a A más B más C más D. Noten que el caso de la regla del triángulo es un caso particular cuando tienen dos vectores. Tengo A, tengo B, la resultante. Si tengo más, esto agiliza el procedimiento. Piensen, por ejemplo, en fuerzas. Si ustedes tienen varias fuerzas y quieren encontrar la resultante, como las fuerzas son vectores, obedecen a este tipo de situación. ¿Sí estamos ahí? Ok, entonces esto son cosas que ya saben, por eso hay que ser un poco rápido. Segunda operación, ya tenemos la suma de vectores. La segunda operación en orden lógico sería la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, multiplicación de un escalar por un vector.
de un escalar, un número que podría tener unidades, porque estamos en un curso no de geometría, sino de física, por un vector que también podría tener sus unidades, sus dimensiones. Un ejemplo, la masa es un escalar, pero si lo multiplico por el vector aceleración, esto lo puedo interpretar como fuerza, ¿no? Entonces tengo un escalar con sus unidades, con sus dimensiones, por un vector, también con sus respectivas dimensiones, unidades, y el resultado de esa multiplicación se llama fuerza. Entonces es algo muy aplicable. Claro, ustedes saben que esa ecuación es para masa constante. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al vector cuando lo multiplico por un escalar? Vamos a hacer esto rápido. Esta es la recta numérica. Este es el 0, este es el sentido positivo. Déjenme marcar dos valores adicionales. Este es -1 y este es 1. Lambda es un escalar. Entonces, si lambda es positivo, estrictamente anda de este lado. Si lambda es 1, si lambda es mayor que 1. Si lambda está entre 0 y 1, mayor que 0, menor que 1. Si lambda es igual a 1, justo aquí. Si lambda es igual a 0, justo aquí. Si lambda está entre -1 y 0, anda aquí. Si lambda es -1 es esto. Si lambda es en valor absoluto mayor que 1, pero negativo, entonces, pero el número es originalmente negativo, estamos de este lado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Supongan que yo tengo este vector, el vector A. Vamos a suponer que el escalar lambda lo agarro acá, mayor que 1. ¿Qué va a suceder si yo multiplico a este vector por el escalar que es mayor que 1? Bueno, pues simplemente lo que puede suceder es que lo alargue. Eso es lo que va a suceder. Si lambda, por ejemplo, es 2, lo va a hacer del doble de tamaño. Si lambda es 3, lo triplica. Si lambda es 1.5, es 1,5 en tamaño. Y no le cambia la orientación. Entonces esto es si lambda es mayor que 1. Vamos a movernos hacia atrás. ¿Qué pasa cuando lambda es justamente igual al escalar 1? ¿Qué pasaría si yo tomo lambda por A si lambda es justamente igual a 1? No le hace nada. Lo deja del mismo tamaño y no le cambia la orientación. ¿Qué pasa si el escalar lambda está acotado, vive entre estos dos valores? Es mayor que 0, pero menor que 1. Lo que va a suceder es que no le cambia la orientación, pero dependiendo de qué tan cercano a 0 es, lo puede achaparrar. Si es muy cercano a 1, lo reduce un poco, pero en general lo achica, sin cambiarle la orientación. Si el escalar lambda está acotado entre 0 y 1. Siguiente caso. ¿Qué pasa si el escalar lambda es igual justamente a 0? ¿Qué le hace a este vector cuando lo multiplico por lambda igual a 0? Que lo colapsa a un punto. Ni siquiera lo veríamos. Simplemente es un punto. No tiene tamaño. Y el vector 0 puede pensar uno que está orientado a cualquier ángulo, ¿no? Con respecto a una línea de referencia. Entonces lo convierte en el vector 0. Si lambda es igual a 0, entonces lambda por A sería igual al vector 0. Noten que le estoy poniendo 0 con flechita, porque no es lo mismo que el escalar 0. ¿Sí? Ahora vamos al caso. ¿Qué pasa si la lambda es negativa? Es decir, la lambda está acotada entre -1 y 0. Lo que va a pasar es que lo achica, pero lo voltea. Es decir, en este caso, supongan que lambda es relativamente pequeño. Lo que haría es achicarlo de esta manera. Este sería lambda. Si el original lambda anda aquí, el lambda por A, que es negativo, le da la vuelta y un poco más cortito.
¿De acuerdo? Siguiente caso. ¿Qué pasa si la lambda es justamente igual a -1? Lo único que hace es, le da la vuelta literalmente, así. Esto sería lambda por A, en el caso de que lambda sea igual a -1. Simplemente le da la vuelta. ¿Sí? Hay un ángulo aquí de 180 grados. Y finalmente, si el escalar lambda es menor que -1, por ejemplo, -2, -3, -4, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, lo que sucede es que lo invierte al otro lado, pero como el valor absoluto es mayor que 1, entonces lo puede alargar hacia el otro lado. Eso es lo que estaría pasando. El original anda aquí, de aquí a acá, y si el valor absoluto es mayor que 1, pero el número es negativo, entonces lo invierte y lo alarga. Eso es lo que pasa. Creo que con eso no van a tener ningún problema con la interpretación. Entonces ya tenemos noten que el resultado es un vector. Entonces la multiplicación de un escalar por un vector da como resultado un vector. Tercera operación. La tercera operación en orden lógico sería introducir la resta de los vectores. Resta de vectores. Entonces, ¿cómo lo haría un matemático? Vamos a suponer que esto tiene A y que este otro vector es B. Supongan que ustedes quieren hacer A menos B. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, lo podemos definir como que A menos B es lo mismo que A más, porque yo ya sé cómo sumar, pero menos B. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué hace el -1 por el vector, le va a dar la vuelta, y sé sumarlos. Entonces, por ejemplo, si A es este y B es este, menos B se convierte en este vector. ¿Estamos de acuerdo? Lo invierte. Y ahora si sumo A más menos B, entonces voy a tener A. Y luego le voy a sumar más menos B. Pero menos B es este. ¿De acuerdo? Entonces la suma de A más menos B va a ser algo así. Esta va a ser, lo voy a definir como la resta. Pero esa manera de trabajar es muy impráctico. Fíjense una manera más práctica de hacerlo, siendo más breves. Sigo queriendo A menos B. Lo que voy a hacer es, lo voy a poner en rojo, voy a tomar A, ahí está muy mal, ¿no? Ahí está A. Y voy a tomar B, no me sirve así porque no tengo espacio. Entonces voy a tomar A. Y ahora voy por B y lo pongo en el inicio de A. Entonces ahí está B. Afirmación. El vector A menos B va del extremo de B al extremo de A cuando se colocan origen con origen. Este de aquí sería la resta. Comparen estas dos figuras. Este vector es del mismo tamaño que este vector y va en la misma orientación. ¿Cómo podemos demostrarlo? Noten lo siguiente. En esta figura que estoy aquí encerrando, el vector B más el vector R, por la regla del triángulo, es el vector A. Entonces, como que uno pasa el B al otro lado y nos va a quedar que R es igual a A menos B. Entonces es justamente este. Entonces es una manera mucho más rápida, práctica,
de hacer nuestra resta de dos vectores. Va otra vez. Si yo voy a restar estos dos vectores, los coloco inicio con inicio, origen con origen del vectorcito. Si quiero A menos B, voy del extremo de B al extremo de A. Y si quiero B menos A, voy del extremo de A al extremo de B. Cambiaría la orientación, se invierte. Este es A menos B y el B menos A simplemente iría de aquí para acá. Eso es importante también que quede claro, porque si la geometría nos queda clara, entonces a la hora de atacar algunos problemas ya plenamente de, por ejemplo, cuerpo rígido en equilibrio, va a ser útil este tipo de herramienta. Ahora sé que es probable que no tengan ningún problema con trigonometría, pero nunca está por demás recordarlo. Entonces voy a cortarlo porque estoy teniendo problemas con el espacio en disco y ahorita subimos otro.